Buenos días, compañeras, compañeros y maestro presente. Nosotras somos el equipo número 7. Nuestros integrantes de nuestro equipo es Uchin Fátima, Sheila y yo su servidora Pereira Casanova Diana. Nosotros nos tocó el tema número 7, que es identidad difusa, identidad moratoria y crisis de identidad. Primero les voy a hablar sobre la identidad difusa. Dicen, se refiere a los adolescentes que no han adaptado ningún compromiso firme en relación con el aspecto vocacional e ideológico. No tienen expectativas de adoptarlas en el futuro. Algunos de los comportamientos que suelen mostrar los adolescentes inmersos en este estatus son la indiferencia y se toman todo a la ligera. La identidad difusa tiene dos características. La primera es que no se han hecho un proceso de exploración para encontrar su identidad, y la segunda no se ha comprometido a un nivel vocacional e ideológico. Esas dos características igual se relacionan. La identidad difusa, ¿qué quiere decir? Es cuando los adolescentes no han encontrado su verdadera identidad y lo que hacen es estar buscándola para que cuando la lleguen a encontrar ya tengan una identidad firme, y mientras no se toman las cosas así conforme a lo que va, sino se lo toman a la ligera, en vez de encontrar su identidad lo dejan pasar. Eso quiere la identidad difusa, o sea, su nombre lo dice, difusa. ¿Qué quiere decir? Difusa quiere decir que carece de claridad o precisión, es que no tienen una identidad de conforme, una identidad nada más una, sino que todavía no saben cuál es y lo andan buscando, pero mientras lo buscan todavía se lo toman a la ligera, no dan su aporte para buscar esa misma identidad. Bueno, identidad moratoria hace referencia a todos esos chicos y chicas que están buscando y experimentando alternativas sin haber llegado a ninguna toma de decisión, lo que podríamos dominar como crisis de identidad, que más adelante una de mis compañeras les va a explicar mejor. Bueno, el adolescente que está en esa crisis considera diversas alternativas, lucha por tomar una decisión y parece dirigirse a un compromiso. Probablemente logrará esa identidad. Estas personas suelen tener altos niveles de desarrollo del yo, de razonamiento moral y autoestima. Se muestran más ansiosos y temerosos del éxito. A menudo mantienen una lucha mielente con la autoridad paterna. Bueno, para que me entiendan mejor les voy a poner un ejemplo de una chica o un chico. Bueno, ese chico o chica va a la escuela y le dice uno de sus grupos, le dice que van a saltar una clase. Y ella entra, digamos, en esa crisis diciendo, ¿será que yo vaya? Va tomando esas opciones. Bueno, voy a tomar la opción de ir porque yo quiero que me vean más atractivo o atractiva, o para que me vean que soy capaz de ir y no me importa nada. También puede ser para que me vean más rebelde, para que vean que sí voy y que no soy antisocial. Mi otra opción sería no ir, porque yo sé que si voy con ellos y salto esa clase, el maestro me puede castigar junto con mis compañeros. Me puede castigar, aparte que me castigue, puede ser que me baje mi calificación y que yo repruebe con ese maestro, y yo no quiero reprobar. Y como que entra en esa crisis que no sabe a dónde ir, qué decisión tomar va. Bueno, eso sería la identidad moratoria, que entran en esa crisis de decisión y ellos ya depende de cada chico o chica qué decisión vaya a tomar. Bueno, una de sus características de la identidad moratoria es exploración activa y busca una identidad. Bueno, ese es el ejemplo que yo les di, que ellos quieren explorar, pero como que no quieren y están en duda.
Y también dice que un rol sociable, aceptable, que ellos quieren ser aceptados en ese grupo social, pero como que tienen miedo, son muy temerosos y muy ansiosos de lo que vayan a decir de ellos. Crisis de identidad. Primeramente, ¿qué es identidad y qué es crisis? Bueno, la crisis de identidad es aquella anomalía en la cual no está bien de lo que debería. Por lo tanto, nos dice que una crisis es el periodo en la que una persona experimenta profundas dudas, incertidumbre. Es un hecho en cual ocurre por lo general durante a lo largo de nuestra vida. Cualquier momento algo sucede mal y por eso se le conoce como una crisis. Es algo algo anormal que sucede en la vida cotidiana. Y la identidad es aquel rasgo o característica que nos diferencia de los demás. Podría ser los ojos, el cabello, el cuerpo o cualquier conjunto de rasgos. Son aquellos rasgos que nos identifican o nos diferencian de los demás. Nos dice también que la identidad depende del autoconocimiento, es decir, el cuestionamiento de decir quién soy, para qué estoy aquí, a qué vengo, qué quiero ser. Todo eso conforma parte de nuestra identidad. También nos dice que una crisis de identidad nos dice que es aquel periodo en la que una persona experimenta dudas, es decir, que se cuestiona sobre sí mismo, y nos dice que son aquellas dudas en el sentido de existencia de acompañamiento de sentimientos vacíos, es decir, que esa persona puede estar acompañada, pero a la vez se puede sentir sola. Y de soledad, dice, es lo que les comentaba. Luego nos dice que eso nos produce una sensación de ansiedad al tratar de definir y redimir quiénes somos en un momento vital en el que estamos. Es decir, que al no entender nuestras dudas nos podemos sentir frustrados, un enojo, querer deshacer nuestros miedos sobre algo o algo, ese tipo de ansiedad de querer, a veces puede ser por un medio de desahogo, que es llorar, gritar o algo, un hecho para poder quitar o deshacer esa ansiedad. También nos dice que la crisis de identidad ocurre por lo general durante el periodo más específico de la vida, que es la adolescencia. Pero también no solo quiere decir que los adolescentes sufren crisis emocionales, es decir, de identidad, sino que alrededor también de los 40 años, también los adultos sufren de esto. Ahora, ¿cómo tratamos una crisis de identidad? Nos dice que una crisis se da por sus causas serían los cambios inesperados, o sea, las emociones, etapas de la adolescencia, como en este caso, en las etapas de la vida, o no poder conocerse a sí mismos, o no aceptarnos, o no, primeramente nos tendríamos que conocer, entender qué somos o cómo somos, para luego poder conocernos en sí, para saber cuáles son los gustos, lo que nos disgusta, nuestras debilidades, nuestras virtudes que tenemos y también nuestros defectos. Y nos dice que la solución de esta crisis se da por lo general en dos pasos. Primero es el preciso de decidirlos, de conocer nuestros valores, los que son importantes, y asimismo identificarlos y ser precisos, llevarlos a la práctica, y luego convertir esos valores en ideas y comportamientos. Es decir, ya los conozco, ya sé cuáles puedo practicar y sé que tengo que practicar para posteriormente llevarlos a la práctica. Y dice también, algunas personas se sienten satisfechas por el hecho de conocerse y al mismo tiempo cuestionarse. ¿Qué pasaría si con el simple hecho de cuestionarse con esa pregunta, esos pensamientos presentarían un conjunto de fuertes sentimientos de impotencia para integrar diversos aspectos de la identidad? También nos dice que puede referirse a aspectos como son lo que son unas metas a largo plazo, que podría ser qué quiero estudiar, qué quiero hacer, tal vez mañana puedo hacer, qué voy a hacer la otra semana, qué vamos a comer. Una meta como en nuestro caso, ¿será que termine la carrera? ¿Será que sacaré una buena calificación? O en este caso, ¿cuánto sacaremos en la exposición? ¿Cuánto nos habrá puesto el maestro? O el hecho de la carrera, la amistad, ¿será que ellos son realmente mis amigos? ¿Será que ella es mi amiga? ¿Será que él es mi amigo?
la orientación sexual, entendernos si a nosotros, qué somos, cuáles son nuestros gustos sexuales, es decir, si nos gustan las mujeres, nos gustan los hombres, aunque también no solo se tiene que referir a este aspecto. También nos dice las creencias religiosas, con el simplemente de escuchar o sí escuchar a los demás. En el grupo existen lo que son los cristianos, los que no creen en un Dios o algo por el estilo, en mi caso los católicos. Yo puedo escuchar la idea de los demás y la puedo entender, pero hay cosas que también no voy a poder comprender, como son el por qué tal vez no creen en un santo o por qué nosotros sí, o el caso de otras religiones a un católico, por qué veneran a un santo, por qué esto, por qué lo celebras, quién es él. Hay cosas que no podemos entender, pero tal vez el día de mañana que nos lleguen a dar a entender esto, o simplemente nos damos cuenta que no es necesario creer en alguna religión, nosotros mismos nos separamos de ella o nos integramos a uno, cual nos sentamos más identificados, o el que creamos que es verdad, o simplemente nos vamos a la ciencia. También nos dice que se encuentran los valores morales, entre otros aspectos. Y también todos estos cuestionamientos pueden estar acompañados de lo que son la depresión, la confusión y la rebelión. En lo que les comentaba, yo podría decir que se da más la rebelión en el hecho de querer pertenecer a un grupo, o saber que puedo cambiar. Si yo era muy callada, me puedo volver una persona grosera, una persona altanera. O también la depresión, el sentido de no poder entenderme o no poder comprender qué soy, qué quiero y el por qué estoy aquí, podría confundirse en una depresión, convertirse en una depresión. En una depresión cabe recalcar que no se da en el periodo de una semana, un día, 2 días o un mes. Se tiene que tener un cierto tiempo, que creo que es alrededor de los 4 meses, para decir que una persona sufre de una depresión. Por lo tanto, las personas de depresión no se logran entender, y nosotros no podemos entender el por qué son así, y tratarlos de ayudar y sacar a una persona de la depresión cuesta mucho trabajo. Nos dice también que los síntomas que se frecuentan en la identidad son la ansiedad, la desorientación, el saber, la confusión de no saber qué somos, qué quiero, qué deseo, y sentimiento de vacío. A pesar de que tenemos personas a nuestro lado, podemos sentirnos solos, y también podemos mostrar un carácter del cual no es correcto. Por ejemplo, el hecho de sentirnos enojados o pedir un consejo, o nosotros comentamos algún problema y nos sentimos que en lugar que nos aconsejen, nos atacan, y nosotros contestamos, es que tú no me entiendes. No es el por hecho que no nos entiendan, sino nosotros no podemos decir que te entiendan cuando tú mismo no te entiendes. O sea, no puedes pedir que te entiendan cuando tú mismo no te estás entendiendo, tú mismo sabes. La diferencia entre cada una de las identidades. La diferencia entre la identidad moratoria y la identidad difusa es que la moratoria, el individuo está buscando activamente alternativas, el intento por llegar a algunos compromisos. Eso quiere decir que la moratoria, el individuo todavía tiene que buscar alternativas para llegar a su identidad, y la identidad difusa no ha adquirido ningún compromiso firme y no busca un compromiso seriamente. Como ya se lo había explicado, la identidad difusa se lo toma a la ligera y no busca, el adolescente se toma a la ligera es su identidad, y todavía no busca cuál es conveniente para él, ya que ya es diferente a la moratoria, porque el adolescente busca esas alternativas para encontrar esa identidad que lo necesita. Como en conclusión, es importante buscar la identidad que te identifique, para que más adelante tú sepas cómo apoyarte en ti mismo. De igual forma, tienes que tener en cuenta que hay una crisis de esa misma identidad, y tienes que ser paciente y buscarla con métodos, alternativas, para que no venga esos cambios inesperados que vas a tener,
no te cause la crisis de identidad. Es por eso que se recomienda ya tener la identidad moratoria, ya que esta vas a buscar en métodos, en alternativas tu propia identidad y va a ser más paciente en vez de dejarlo toda a la ligera o te dé una crisis de identidad. Eso sería todo, gracias.